Es un gusto poder venir esta tarde y compartir un poco de información respecto a la depresión. El tema de hoy, pues, las caras de la depresión. Para abrir con una pequeña pregunta, ¿cuál es la importancia de hablar sobre la depresión? En primer lugar, la alta prevalencia, la alta incidencia, que de hecho convierte la depresión junto con la ansiedad en las dos enfermedades más que afectan a mayor cantidad de la población, enfermedades psiquiátricas y sobre todo las enfermedades a nivel mundial. Y en segundo lugar, porque una depresión que no se trata puede generar un gran deterioro en la persona, un gran deterioro funcional, social, en sus relaciones laborales, económicas, y que últimamente tiene una gran implicación a nivel mundial sobre la economía principalmente. Ahora, para empezar con una cuestión bastante denominada en el país, si depresión es igual a tristeza. Generalmente, cuando uno habla con el paciente, cuando uno le menciona al paciente que puede tener un diagnóstico de depresión, en muchas ocasiones no existe la tristeza, sino que puede existir, por ejemplo, irritabilidad, ánimo bajo, que no es percibida como tristeza precisamente, y el paciente incluso no se encuentra de acuerdo porque piensan que la depresión es solo tristeza. La depresión, sin embargo, es un gran conjunto de síntomas, de signos que presenta el paciente que en conjunto llevan a un gran deterioro en la persona, como vamos a ver más adelante respecto a la clasificación. Ahora, para darle la explicación a las caras de la depresión, yo he puesto dos maneras de verlo. En primer lugar, literalmente las caras que puede tener una persona. Y para esto es importante tener en cuenta que la depresión no es única y no se manifiesta de la misma manera para todas las personas. Por eso es que se llaman las caras de la depresión. Así como una enfermedad cardíaca puede ser vista y puede ser vivenciada de diferentes maneras, igual una depresión. Por ejemplo, ¿puede un niño tener depresión? Por supuesto. La depresión también se ve en adolescentes, se ve en adultos, ya sea hombres, ya sea mujeres. Como ustedes pueden ver en las imágenes, un hombre que se observa triste, un hombre que se observa irritable, gritando, una mujer llorando. De todas esas maneras es posible que se presente la depresión. Y no menos importante, también se observa en pacientes adultos mayores, que a veces en la sociedad se tiende a ver o a dejar de lado a los pacientes adultos mayores como que ya vivieron, ya trabajaron, ya salieron de ese ámbito social, por lo cual no pueden estar deprimidos. Sin embargo, es una de los grupos etarios donde más se presenta la depresión. Y de igual manera, como ustedes pueden observar abajo, las tres o una de las tres posibles maneras en las que se puede ver un paciente deprimido. Sin embargo, también existe esta otra cara de la depresión. Pongo esta imagen porque conocerán a muchos de estos actores, de estos personajes muy conocidos. Muchos han cometido suicidio a consecuencia de depresión en diferentes patologías, diferentes manifestaciones de la depresión. Sin embargo, no, como volviendo, no solo es tristeza, se puede evidenciar de esta manera también. Ahora, para hablar un poco sobre las generalidades de la depresión, empezando por la pregunta de por qué surge la depresión. Realmente esta es una pregunta muy difícil de contestar porque en general viene de muchas componentes en la persona. Como podemos, existe esta tríada, existen factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales.
De hecho, solo con el hecho, la redundancia, de ser humanos, de ser personas, ya tenemos el riesgo de tener depresión. Ahora, si le agregamos el factor genético, que en la familia exista antecedente de depresión o cualquier patología que pueda causar con depresión, eso ya le agrega una variable más. Si, por decir algo, la persona se ha colocado en una situación incorrecta que le esté generando mucho malestar, o por poner un ejemplo, en un ambiente laboral bastante difícil, que sería un factor social, todo esto contribuye a poder desarrollar un cuadro depresivo en sus diferentes manifestaciones. Ahora, para adentrarnos un poco más, existe este pequeño esquema donde se puede ver el inicio, la parte genética, la parte biológica de la depresión. Si observamos la parte de arriba, existe la predisposición genética y eventos adversos tempranos en la vida del paciente, incluso cuando se encuentra dentro de la madre en un embarazo. Esto da lugar a un fenotipo vulnerable, a lo que se conoce como un fenotipo vulnerable, es decir, el paciente tiene riesgo o está vulnerable a poder desarrollar una depresión. A esto se le pueden agregar factores biológicos adicionales, como alteración en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, en el sistema noradrenérgico. Existe la neuropsicoinmunoendocrinología, que correlaciona todos estos sistemas neurológico, inmunológico, endocrinológico y psiquiátrico, a buscar una explicación biológica, sobre todo, de por qué surge la depresión. Esto es importante porque si nosotros vemos en general en el mundo, si ponemos un evento reciente con la pandemia, estamos sujetos a estresores importantes. Ahora, ¿por qué no todos desarrollan depresión? ¿O por qué algunos desarrollan depresión leve, depresión grave, depresión moderada? Y esto tiene que ver también con la vulnerabilidad al estrés aumentada, lo que se llama la resiliencia, que brinda un factor, se puede llamar protector ante diferentes condiciones psiquiátricas, como un cuadro ansioso, un cuadro depresivo. Entonces aquí podemos ver una de las explicaciones de por qué o de dónde origina la depresión. Otra de las explicaciones, se puede resumir en: biológicamente estamos diseñados para percibir lo negativo, y realmente el ser humano, si nos vamos un poco más atrás en la evolución y somos animales, los animales están diseñados, están hechos realmente con un propósito de perseverar o de perdurar la especie. Entonces, para que esto se logre, para poder perdurar la especie, sea cual sea el animal, se necesita tener y captar lo negativo del ambiente, porque si no lo capto, pues tomando en cuenta un animal, lo mata un depredador, lo mata una planta, etc. Entonces ya no perduró la especie. Entonces el cerebro biológico básico está hecho para captar lo negativo. Si partimos de ahí y empezamos a poner variables sociales, variables psicológicas, en las que el paciente, por ejemplo, reciba bullying, que está esto bastante creciente, donde se le remarca lo negativo al paciente, por ejemplo, un niño que le digan que no sirve para nada en el colegio, o que lo maltraten por tener sobrepeso, por ejemplo. Esto, aparte de la capacidad o del diseño biológico para percibir lo negativo, le están dando más señales negativas, que obviamente pues va a dar mayor riesgo de padecer depresión. Ahora, respecto a la epidemiología, aproximadamente un 3.8% de la población, incluidos 5% de adultos y un 5.7% de los adultos más de 60 años, padecen o se estima que padecen de depresión a nivel mundial. Para ponerlo en un número, más o menos 280 millones hasta el año 2021, que es el reporte último de la OMS, padecían de depresión. Sin embargo, a finales del año pasado, a principios de este año, se estima que más o menos 300 millones de personas pueden padecer de depresión, más o menos 20 millones más de personas. Además,
ya entrando en las fases graves de la depresión, cada año se suicidan más de 700 personas, como suicidio en general, no únicamente por depresión. Y el suicidio constituye la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Más del 75% de las personas afectadas en los países de ingresos bajos y medianos no reciben un tratamiento por la depresión, no ha sido diagnosticada o simplemente no quiere buscar ayuda, que es una de las grandes complicaciones para el manejo de la depresión. Este mapa fue publicado, estos sí son datos hasta el 2019, que fueron publicados por la OMS. Si nosotros observamos, es el mundo puesto como un porcentaje en colores con la escala de abajo, de qué porcentaje de la población en cada país, en cada región, padece de depresión. Si observamos Groenlandia y más o menos entre el 7 y 8%, que uno de los factores pues, es el frío. Si observamos las partes superiores, también un 4 o 5%. El Salvador realmente no se ve en este gráfico bien por el tamaño, pero entre el 3 y el 4% de la población padece de depresión. Sin embargo, esta sí se observa más en esta escala, donde aquí les puse el link por si alguien tiene la curiosidad. Es una representación bastante interesante desde el 1990 hasta el 2019, que estaban los datos, donde se observa el camino y en porcentaje que ha tenido la depresión. Aquí donde dice añadir país, por eso les puse el link, por si quieren tener esta curiosidad. Donde dice añadir país se puede observar, se puede agregar países y les coloca la estadística. Por ejemplo, si ustedes ven El Salvador, que es el tercero de abajo hacia arriba, tiene un porcentaje que ronda entre el 3.5 y el 4, que ha venido disminuyendo, de hecho. Por ejemplo, si ustedes ven a Chile, que es el cuarto de arriba hacia abajo, pueden observar que se encontraba probablemente en un 5, no sale el número, pero probablemente en un 5%, llegando al 5%, y ha venido disminuyendo hasta llegar a un 4%. Y así se puede observar las diferentes estadísticas para cada país. Ahora, perdón, algo importante que se me olvidó mencionar con esto es que hay que tener en cuenta que estos datos son hasta el 2019, que son datos prepandemia. Obviamente esto se va a ver incrementado en las posteriores estadísticas. Sin embargo, en esta página, en esta aplicación no se encontraba reflejado, sino que es el 2019. Ahora, ¿qué es la depresión? Según la OMS, lo define como la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Ahora, esta es una definición bastante básica, sin embargo, queda bastante clara la idea, pero si nos vamos un poco más a profundidad, si vemos los síntomas de la depresión, tristeza y ánimo bajo son los síntomas cardinales de la depresión. Uno o ambos, no necesariamente los dos. Ahora, también pueden haber alteraciones del sueño y los dos extremos, alteración del sueño y dificultad para la concentración, atención y concentración, son los principales efectos o los principales síntomas o los primeros síntomas que nota el paciente cuando se encuentra en un estado depresivo. Por insomnio. Muchas personas consultan por insomnio porque no pueden dormir, que no saben por qué, y al investigar, pues obviamente se le van observando más síntomas y se llega a la conclusión que es una depresión. También pueden haber cambios en el apetito, ya sea incremento en el apetito o más comúnmente una hiporexia o un decremento en el apetito. También pueden haber síntomas somáticos, principalmente cefaleas, mareos, temblor, que el paciente no se le encuentra una razón, toma un medicamento y le siguen dando, por ejemplo, cefalea, dolor de cabeza. También un sentimiento de culpa puede persistir
Pueden haber movimientos lentos o como una lentitud para expresarse, para que se sienta el paciente más lento o más rápido. Puede haber inactividad o una sensación de fatiga persistente, fatiga crónica, una idea de desesperanza, un sentimiento de desesperanza, pérdida de placer. Esto es muy importante. Los pacientes generalmente dicen: a mí me gustaba jugar, me gustaba jugar fútbol, me gustaba ver televisión, me gustaba ir al cine, me gustaba salir con mis amigos. Hoy ya no. Hoy solo quiero estar en la casa, solo quiero estar en la cama. Si me llaman, si me invitan a salir, yo les digo que mejor no, que me siento mal. Este es un factor que genera bastante discapacidad en el paciente, porque incluso para ir a trabajar. También pueden haber, y ya está un síntoma que ya va llegando a la gravedad o ya en gravedad, que es pensamientos recurrentes de muerte y de suicidio. Ahora, la otra cara o el otro punto para ver el tema que yo les había mencionado, el segundo punto de las caras de la depresión, es las diferentes formas en las que se puede presentar una depresión, las diferentes patologías. El episodio depresivo mayor, pues obviamente es el principal. Sin embargo, también existen trastornos depresivos recurrentes en los que el paciente se encuentra en control, toma su medicamento, al cierto tiempo se le intenta bajar el medicamento, suspender el medicamento porque se ha estabilizado y vuelve a recaer en otra depresión, cuadros sucesivos. Puede haber trastornos bipolares, depresión postparto. Se calcula o se estima que hasta un 10% de mujeres que han tenido un hijo en el periodo postparto pueden tener un cuadro depresivo, pueden debutar con un cuadro bipolar. Y si han tenido depresiones durante el parto, este porcentaje, este riesgo incrementa mucho más de una depresión postparto. Trastorno disfórico premenstrual, que es bastante común, distimia, trastornos afectivos por consumo de sustancias. Esto es algo muy importante que incluso en las guías diagnósticas que se tienen, por ejemplo en el CIE-10, la versión anterior, todavía no se catalogaba específicamente como un trastorno afectivo o una depresión asociada al consumo de sustancias. Sin embargo, en el CIE-11, que salió en el 2000, a finales del 2021 y ya entró en vigencia el año pasado, ya existe un cuadro de trastorno afectivo asociado a consumo de sustancias específicamente, alcohol y otras drogas, principalmente alcohol. Y el trastornos depresivos asociados a comorbilidades. Esto es bastante extenso, sobre todo cuadros neurológicos, cuadros endocrinológicos, que se ven bastante asociados a cuadros depresivos, a cuadros ansiosos, que hay que tener siempre en mente. Ahora vamos a ver 3 grupos de las diferentes caras, principalmente porque es bastante extenso todo lo demás. Sin embargo, para tener en mente los criterios o cómo se puede diagnosticar un cuadro depresivo. Voy a utilizar los criterios del DSM-5, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría. Para diagnosticar un cuadro depresivo mayor, se necesitan 5 o más de los siguientes que deben perdurar durante todos los días, por lo menos durante un periodo de 2 semanas. Primero, debe de haber por lo menos 1 o 2 de 2 síntomas, ya sea estado de ánimo depresivo la mayor parte del día o anedonia o marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades que realice el paciente. Y además, existen 7 otros síntomas adicionales que van dentro de los 5 que tiene para el diagnóstico, que puede haber todo lo que hemos mencionado: pérdida de peso clínicamente significativa o aumento de disminución en el apetito, insomnio o incremento en el sueño, llamado hipersomnio, agitación o retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión en su vida en diferentes aspectos, que como les mencionaba, esto es uno de los factores que la mayoría va a tener, o
pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. Ahora, para tener una idea también, comparándolo con el CIE-10, que es la otra guía diagnóstica que se tiene, que este lo clasifica como, en el CIE-10 lo clasifica como una depresión leve, depresión moderada y depresión grave con o sin síntomas psicóticos, con diferentes especificadores al final. Pero en general, para un cuadro depresivo se tienen como 3 síntomas cardinales que podríamos, para hacer una comparación a esto, estos 2 síntomas que tienen que estar presentes que para catalogarlo como un cuadro depresivo leve. Ahora, para pasar un cuadro depresivo moderado tienen que haber por lo menos 6 síntomas, que en general podríamos decir que es los mismos síntomas con diferentes palabras, por lo menos 6 síntomas y que el paciente tenga una interferencia con la actividad en su vida. Sin embargo, todavía puede realizar las actividades, por ejemplo, trabajar, relacionarse en cierta manera. Ahora, para pasar un cuadro depresivo grave, ya incorpora 8 o más síntomas de la lista. Ya hay una casi incapacidad para realizar sus funciones, además de pensamientos recurrentes de muerte, ideación o intentos suicidas. Y aquí viene el otro especificador de con o sin síntomas psicóticos, porque una depresión grave puede tener alucinaciones, ideas delirantes, un estado mental alterado, y esto ya también lo vuelve un cuadro depresivo grave. Ahora, para el trastorno bipolar 1 y 2, que según el DSM-5 lo clasifica de esa manera, para el trastorno bipolar 1, la definición es necesario que se cumplan los criterios para un episodio maníaco. Antes o después del episodio maníaco puede haber existido, puede o no, episodios hipománicos o episodios de depresión mayor, que como les explicaba anteriormente, son los mismos criterios para la depresión que observábamos. Ahora, los criterios para el episodio maníaco no los vamos a ver porque esa es otra conferencia que se va a dar posteriormente. Igual para el trastorno bipolar tipo 2 es necesario que se cumplan los criterios para un episodio hipomaníaco actual o pasado y los criterios para un episodio de depresión mayor actual o pasada. Por último, los criterios según el DSM-5 para una distimia. Una distimia realmente no es una depresión persistente, hay que aclarar eso, sino que es un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente durante un mínimo de 2 años. Sin embargo, no cumple todos los criterios de un episodio depresivo mayor en esta totalidad de 2 años. Puede haber poco apetito, sobrealimentación, insomnio, hipersomnio, poca energía o fatiga, baja autoestima y bueno, el sentimiento de desesperanza. Ahora, sin embargo, puede haber un cuadro depresivo dentro de una distimia, donde ya el paciente cumple los criterios para una distimia, se puede diagnosticar con una distimia. Sin embargo, además, sobreagregado, cumple un episodio depresivo mayor, como veíamos los criterios anteriormente. Ahora, respecto al tamizaje que se puede utilizar en clínicas no psiquiátricas, en primer lugar, el PHQ-9, que es el cuestionario de salud del paciente, 9 porque consta de 9 ítems. Evalúa los síntomas depresivos basados en los criterios del DSM-4, esta es una versión más antigua, para el episodio depresivo mayor. Se toman los síntomas experimentados por el paciente durante las 2 semanas previas, que es para diagnosticar como un episodio depresivo mayor, y se califica con una escala de Likert que va del 0, que es nunca, 1 varios días, 2 más de la mitad de los días, 3 casi todos los días, con un puntaje total que va en un rango de 0 a 27, que está como se observa en la imagen. También les he puesto un link donde se encuentra el PHQ-9 para utilizarlo libremente. Sin embargo, pues está en inglés, pero es una herramienta bastante útil. Ahora, algo más avanzado, el inventario de depresión de Beck, que hay una versión de 21 ítems y una versión de 13 ítems abreviada,
que pues básicamente evalúa los síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos intrusivos presentes en la depresión. Ahora, la de 21 ítems es un poco más compleja porque varía según el orden de las preguntas, varía el puntaje. Sin embargo, en la versión abreviada de 13 ítems, los valores de las 4 opciones son iguales en el orden que se presentan, 0, 1, 2 y 3 puntos. Y esta es la manera de calificarla: de 0 a 4 puntos una depresión ausente, de 5 a 7 depresión leve, 8 a 15 depresión moderada y más de 15 depresión grave, para la versión de 13 puntos, que es la más fácil de administrar. Ahora, la escala de Hamilton para depresión consta de 17 ítems que evalúa el perfil sintomático y gravedad del cuadro depresivo, con una puntuación que va de 0 a 52 puntos y una interpretación como va de la siguiente manera: con una depresión muy severa, con un puntaje más de 23 puntos. Y un ejemplo de cómo es la escala de Hamilton varía con preguntas de 4 o de 5 ítems, y hay algunas de 2 o 3 ítems. Y así se va apuntando. Ahora, respecto al tratamiento, primero hay que tener en cuenta ciertas dificultades que existen para el manejo del paciente con una depresión. Entre los principales, pues que hay una falta de recursos y de proveedores de atención de salud capacitados, no necesariamente psiquiatras, pero que que cuenten con el conocimiento para diagnosticar una depresión. También el muy conocido estigma asociado a los trastornos mentales: que yo no estoy loco, que yo no quiero ir donde el psiquiatra, donde el psicólogo, porque yo no estoy loco, que si yo voy donde el psiquiatra. Y esto es algo que, como mencionaba anteriormente, yo trabajo en la emergencia y me veo muy a menudo con este tipo de pensamientos. Yo no había venido porque yo sabía que estaba mal, pero yo no había venido por temor a lo que me dijeran, porque mi familia me decía que esto es para locos. Entonces, este es un punto bastante difícil para iniciar o para que el paciente busque ayuda. Y como tercer punto, un diagnóstico incorrecto de cualquier forma de depresión, de la gran lista que habíamos visto anteriormente. Ahora, en el tratamiento podemos tener 4 puntos principales que son complejos en sí, pero dentro de los antidepresivos, que como el manejo base, hay otras maneras de potenciar el tratamiento, pero en general los antidepresivos se debe evaluar el caso individual, porque existen diferentes alternativas. Por ejemplo, las grandes familias de cíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también hay de noradrenalina, los duales, multimodales, atípicos. Entonces, en general se suele iniciar con un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, por ejemplo la sertralina, la fluoxetina, que son bastante bien tolerados. Es el de los primeros fármacos o de la primera línea de manejo. Los tricíclicos se utilizaban antiguamente como la primera línea, sin embargo, como antidepresivos, son similares a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero tienen una gran cantidad de efectos adversos y por eso se han pasado en un segundo plano. Pero en general, pues esto tiene una gran complejidad. El segundo punto, la psicoterapia, que es la parte de la intervención del psicólogo, del psiquiatra. Hay que evaluar cada caso individual, por supuesto. Las intervenciones, como tercer punto, por ejemplo, con la familia, ya sea con un niño, con un adulto mayor, que es donde generalmente se hacen intervenciones en estos casos. El manejo de comorbilidades, pacientes con cuadros neurológicos, con cuadros endocrinológicos. Y la parte no farmacológica, por ejemplo, la higiene del sueño, que les mencionaba anteriormente, es de los más importantes en el manejo de una depresión o de un cuadro psiquiátrico. Ahora, por último, les tengo una pequeña ayuda, una herramienta muy útil, que es el algoritmo de depresión de Ottawa, en Canadá. Este es el link, que está en inglés. No me fijé, pero creo que no se puede traducir al español. Sin embargo, se utiliza, y en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos, los pacientes con un cuadro depresivo, un cuadro psiquiátrico en general, cualquier patología, pasan primero por el médico de familia, por el médico general,
Entonces se crearon este tipo de algoritmos que ayudan a un médico no psiquiatra a realizar un manejo apropiado. Este es el gran algoritmo en general, y algo muy interesante es que si ustedes en la página a cada una de esas burbujas le dan clic, les sale una explicación bastante detallada de a qué se refiere ese punto, qué puntos hay que tener, qué otras situaciones hay que tener en cuenta dentro de eso. Una más detallada, por ejemplo, el primer punto es si hay preocupación sobre los estados del humor, si se diagnostica o se puede realizar el diagnóstico de depresión, y ahí si pueden ver está el PHQ-4, que son 4 puntos, el PHQ-9 que les mencionaba, y otras escalas que son las que se utilizan en general, al menos en Canadá. Y ahí poco a poco les va especificando qué paso seguir para tener en cuenta qué tipo de tratamiento se puede usar. Por ejemplo, en la primera parte, en la parte de arriba, si ustedes se van a la esquina opuesta del primer punto, existe el nivel 4, donde ya es una intervención por servicios de salud mental, donde ya hay un alto riesgo de suicidio. Y la parte de abajo, pues igual ahí les menciona la depresión leve, depresión moderada, según los puntajes que les he mencionado, depresión severa, y cómo ir evaluando y tratando al paciente. Si ustedes, por ejemplo, le dan clic a la burbuja donde dice medicamentos, les menciona qué medicamentos pueden utilizar, por ejemplo, para leve, moderado y severo.